Buenas noches, bienvenidos todos. Tengan la fineza de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra en Génesis 16. Génesis 16. Verso 3 en adelante. Dice en el nombre del Señor. Verso 3, Génesis 16. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Y el ángel del Señor, verso 7, la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Hasta ahí nada más. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Estamos estudiando el tema general, el principio de un desastre. Este principio empezó allá cuando Sara, sintiéndose inútil, sintiéndose incapaz de darle un hijo a Abraham, empieza a pensar qué solución puede traerle a esa situación. Lógicamente, para Sara es un asunto más de orgullo femenino, no un orgullo negativo, sino un orgullo femenino, de que ella ha tratado por todos los medios de satisfacer a su esposo cuando lo siguió dejando Ur de los Caldeos, dejando su familia, dejando sus amigas, dejando posiblemente a sus compañeros de juego. Los tuvo que dejar por seguir al hombre que amaba. Pero más adelante empieza a escuchar a Abraham quejándose de alguna manera porque no le da un hijo. Y lógicamente para Sara, lo vimos en la segunda parte, es un conflicto interno porque ella ha tratado de satisfacerlo. Incluso cuando llegaron a Egipto y él le dijo que dijera que era su hermana, ella no dudó en hacer eso con tal de salvarlo. Así que para Sara es muy importantísimo cuidar su estado matrimonial. Y de ahí se desprende en la segunda parte que hablamos la semana pasada, cuando el Señor nos enseñaba la famosa frase: anoche estuve pensando. Pero esa anoche no fue anoche, fueron varias noches dándole vueltas y vueltas al asunto. ¿Cómo soluciono esto? Esta situación del hijo entre Abraham y yo se está volviendo un conflicto. Nos está separando. Nos está haciendo dos extraños viviendo en la misma tienda. Algo tengo que hacer. Porque lógicamente la mujer, cuando ve que el hombre no está satisfecho totalmente con lo que tiene, se abroga
responsabilidad de querer solucionar un problema. Algunas veces es mejor me voy a trabajar, mejor voy a buscar algo, empieza a hacer pan, empieza a hacer esto, pasteles, cualquier cosa con tal de ayudar al hombre que ama. Pero eso con el tiempo se va volviendo en contra de ella misma, porque la mujer no fue hecha para eso. Es cierto que la mujer es ayuda que sea contraria a los deseos de su esposo, que lo ayude a ver la realidad. Pero la cultura de Sarai, allá en Ur de los Caldeos, era que ella tenía que ver cómo solucionaba ese problema. Así que durante mucho tiempo, Sara ha pasado las noches en vela, pensando cómo arreglar esta situación, hasta que al final llega a una solución. Ahí fue donde vimos la semana pasada la segunda parte, que para mí en lo personal fue de alto impacto, como Dios nos abrió ese pasaje y nos hizo ver la angustia de esta mujer por solucionar un problema de su esposo. Anoche estuve pensando, fíjate, tenemos que hablar de esto, Abraham, no podemos seguir así. Las cosas se están poniendo difíciles, nos estamos separando, es cierto, estamos viviendo juntos, estamos comiendo juntos, pero esta situación se nos está yendo de las manos. ¿Sabes qué? Agarra a Agar, te la doy, como es mi sirvienta. Y te recuerdas que en Ur de los Caldeos es normal, aunque ahora estamos en Canaán. Ahora, recuerde de algo, que en ningún momento aparece Dios en sus pláticas. Todo es al plano humano. Solucionar conflictos y problemas de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra enseñanza. Bueno, tengo mi título, me gradué, bien puedo ir a buscar trabajo, aunque tenga que abandonar a mis hijos, aunque tenga que abandonar la casa, pero lo importante es que tú estés tranquilo. Todo eso está huyendo en la mente de Sara. Cuando llega el momento cumbre de decirle, ¿sabes qué? Por favor, le dice, te ruego, acuéstate con Agar. Ahora viene el problema, porque recordemos que estamos viendo cómo el conflicto no nació con Agar. El conflicto nació ahí atrás todavía. En un momento en el cual la pareja, en lugar de confiar en Dios y en sus promesas que ya Dios les había dicho, pasó el tiempo, pasaron años y no llegaba el hijo de la promesa. Por eso es que la Biblia es muy exacta cuando dice, y al cabo de 10 años, verso 3, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido por mujer. Ella nunca esperó que las cosas se le volvieran en contra. Ella nunca pensó que toda esta situación se le iba a volver en contra de ella misma. Por eso, mujeres tienen que tener mucho cuidado cuando traten de ayudar a su esposo sin consultar con Dios. Porque toda la ayuda que puedan darnos a veces se convierte en un estorbo. Hay madres que con tal de ayudar a su esposo abandonaron a sus hijos al cuidado de una muchacha, de un kinder, de un colegio, y les robaron el privilegio de tener a su madre, con tal de que la madre ayudara a su esposo. Ese bien se convierte en un mal, porque el bien es humano, pero el mal es la consecuencia. Así que ahora tenemos que Agar, lógicamente, tiene ciertos conflictos, tiene ciertos problemas con ella misma. Por eso es que en esta noche vamos a internalizar con Agar qué es lo que ella está viviendo. Esto nos lleva desde ya a que en la familia hay víctimas inocentes que pagan las consecuencias de nuestras acciones irracionales. No porque sean irracionales en sí, sino porque no están de acuerdo a los planes de Dios.
recibir una visita, recibir a alguien para que viva 2 o 3 días sin consultarlo, puede traer situaciones dolorosas. Así que ahora dice la palabra que leímos, y Agar quedó embarazada, y en el momento en que queda embarazada empiezan a suceder situaciones dolorosas en ambas mujeres. Y ahora me voy a mis notas cuando dice, Agar ha quedado embarazada de Abraham. Para esta mujer, el favor de Dios la ha hecho sentirse más importante que su señora Sara. Agar no estaba preparada para quedar embarazada del señor de la casa. No era su función. Pero en la cultura eso era válido. Pero Agar no estaba lista. Recordemos que Agar era una egipcia y tiene sus propias costumbres, su propia cultura, su propia forma de vivir. Y ahora que está embarazada, lógicamente empieza a tratar mal a la señora de la casa. Es por eso que en los textos anteriores vemos el conflicto que se armó entre estas dos mujeres. Agar, cuando Sarai la empezó a tratar mal por el enojo que ésta le causaba, huye de su casa y se va al desierto. Cuando nosotros leemos la historia, a veces solo notamos una ida, pero fueron 2. Una, cuando Agar ya no aguantó los desprecios que Sara le estaba dando, como dice en el verso 6. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal. Y Agar se fue de la casa. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Aquí no aparece escrituralmente hablando, pero espiritualmente aquí está Dios arreglando el asunto. Y lo vamos a ver cómo lo arregla. Agar, cuando Sarai la empezó a tratar mal por el enojo que ésta le causaba, huye de su casa y se va al desierto. Ahí la encuentra el ángel del Señor, que es el mismo Jehová, y le da instrucciones que Agar debe cumplir. Es de suponer que para Agar no iba a ser agradable regresar al lugar donde la trataban tan mal. ¿A quién se le ocurre que si me tratan mal en algún lugar y logré salir de ahí, ¿por qué voy a regresar? En la mente de Agar. Porque resulta que ahora Dios le dice, regresa a esa casa y ponte sumisa bajo las órdenes de tu Señor. Entonces es de suponer que para Agar no iba a ser agradable regresar al lugar donde la trataban tan mal. Pero ella va a descubrir que Sarai la trataba mal por un pequeño detalle. Ella lo necesitaba. Lo necesitaba para cambiar algunas áreas de su vida que Dios quería arreglar. Recordemos que para Dios Agar no es una sirvienta, es la madre del hijo de su amigo Abraham. Y como madre del hijo de Abraham, equivocado o no, es su hijo. Y él, Dios, lo va a cuidar y lo va a proteger. Entonces Agar necesitaba regresar a la casa. ¿Para qué? Lo necesitaba para cambiar algunas áreas de su vida que Dios quería arreglar. Así es como Dios trata con nosotros muchas veces. No comprendemos por qué no nos libra del maltrato, sino que nos pide que sigamos ahí hasta terminar lo que ha empezado. Mientras eso no suceda, no estamos listos para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, como le sucedió a esta mujer egipcia y madre del hijo de Abraham. ¿Qué estaba sucediendo entre Agar y Sara? ¿Por qué Agar tuvo que salir huyendo por el maltrato de Sara? ¿Qué provocó que Sara la tratara mal? Eso es lo que nosotros muchas veces nos victimizamos sin darnos cuenta que necesitamos aprender. Me merezco lo que está pasando porque yo tuve la culpa. Yo culpé. Eso es lo que muchas veces nuestro pastor Vladi nos enseñó con respecto a la conducta que muchas veces nosotros no queremos aceptar. Yo fui el culpable. Todo esto que me está pasando, pensando como Agar, es culpa mía.
¿Pero por qué culpa mía? Si yo fui víctima, yo sencillamente estaba tranquila y el viejito ahí se acostó conmigo y como él me manda, como él es el patrón, tuve que hacerle caso y ahora resulta que estoy embarazada y por estar embarazada me están tratando mal. Cualquier mujer embarazada espera que la consientan, que la cuiden, que le den de comer bien para que el bebé que está engendrando salga robusto, salga sano, pero en lugar de eso la señora que había dicho que ese niño iba a ser de ella, la está tratando mal. Ahora la pregunta, ¿por qué la está tratando mal? ¿Por qué a usted a veces Dios no lo quita de donde está? ¿Por qué no nos quita y nos mueve del lugar donde estamos, que no nos tratan bien, nos desprecian, nos insultan, nos ultrajan, nos humillan, nos recargan de trabajo? Nos restriegan en nuestras, lo voy a decir con todo respeto, en nuestra propia cara nos restriegan el pan que comemos y que no aportamos por algo aquí que allá, pero ¿por qué no me puedo ir? ¿Por qué no puedo agarrar un avión e irme a Estados Unidos? ¿O por qué no me cambio de trabajo? ¿O por qué no me puedo ir a otro barrio? ¿Por qué tengo que aguantar aquí donde estoy? ¿Por qué Dios no? Estoy hablando de gente cristiana, no de gentiles que en cualquier momento abandonan el trabajo y se van a buscar otro, qué sé yo. Estoy hablando con cristianos que no podemos movernos a nuestro sabor y antojo. Cuando Agar empezó a analizar, cuando Dios le dijo, regresa y ponte sumisa, pero ¿por qué, Señor? Tú te das cuenta que no solo estoy embarazada y me tratan mal, o sea que me están rechazando y tú quieres que regrese ahí. Sí, Agar, ahí quiero que regreses. Ahí quiero que regreses con ese hombre que te trata mal. Ahí quiero que regreses con esos padres que aparentemente no te entienden. Quiero que regreses a ese lugar donde te humillan. Ahí necesito que estés. Jesús dijo en algún momento, porque las cosas que yo hago ahora no las entiendes, pero las vas a entender después. Agar está en ese proceso de que ¿cómo se te ocurre, Señor, decirme que regrese si tú sabes perfectamente cómo me están tratando? Sí, es cierto, Agar, pero algo está detonando el maltrato de Sara hacia ti y no lo has querido ver o no lo has podido ver. Por eso yo te voy a ayudar. Por eso este mensaje nos tiene que ayudar a mí en lo personal, que cuando alguien me trata mal es porque yo he hecho algo para que me trate mal. No es que yo no he hecho nada, no, algo hice. Alguna frase, alguna palabra, alguna acción, alguna imprudencia. Algo hice para que me estén tratando de esa manera. Algo hice yo para que Dios no me responda mis oraciones y que ya se acerca el día de vencimiento de los pagos y no me han mandado provisión. Algo estoy haciendo mal. Dios no se mueve de su trono. Dios no está equivocado, el equivocado soy yo. Y a raíz de tanto trato de decirme Dios, te aguantas porque te aguantas, he tenido que ir aprendiendo a examinarme a mí mismo. Por eso es importantísimo aceptar que la corrección de Dios es porque yo la merezco. He llegado a aprender y a comprender que cuando alguien me habla mal es porque Dios le dio permiso para que me hable mal. Porque la Biblia dice claramente que no cae la hoja del árbol sin su voluntad, que un pajarillo no cae a tierra sin que él lo autorice. Entonces, para mí, como les he contado muchas veces en mi relación con Dios, yo voy con Él y le digo, Señor, si tú le diste permiso para que me trate así, gracias porque algo bueno hay para mí. Cuando usted y yo llegamos a esa conclusión, vamos a empezar a crecer de una manera que nunca antes lo habíamos calculado. Estas son las cosas profundas y ocultas que tú no conoces y que yo te voy a mostrar. Son esas cosas profundas que hay en mi alma y que mientras yo no experimente el aparente maltrato o la expresión o la palabra o el menosprecio,
Hasta que no lo experimente, no me doy cuenta que necesito eso. Ahora con esto usted ya puede ir darse cuenta lo que dice Romanos. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien a los que amamos a Dios para cumplir su propósito. Lo están tratando mal. Lo están menospreciando, lo están ninguneando, como se dice aquí. Lo están llevando al extremo en que usted ya no aguanta más, ya no soporta más y quisiera responder violentamente, ojo por ojo, diente por diente, o está pensando en huir. Donde quiera que usted quiera huir, lo va a perseguir el Señor y decirle, regresa a donde has querido que dejar. Porque ahí me están siendo útiles para mejorarte a ti. Esta mañana tuve el privilegio de estudiar un poco más a fondo la palabra y la historia de Lot. Cuando los ángeles llegan a Sodoma y van a emitir juicio contra esa ciudad, Sodoma y Gomorra, Lot le dice a los ángeles, o mejor dicho, los ángeles le dicen, huye por tu vida, sal de aquí. Y entonces Lot sale corriendo, todos lo sabemos, lo voy a predicar en algún momento un poco más con amplitud, pero quiero dejar este detalle. Lot sale corriendo, su esposa se queda atrás, viendo lo que había dejado ella en Sodoma, su corazón estaba en Sodoma, porque donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Y Lot sale corriendo con sus 2 hijas. Y había un monte en donde era fácil llegar. Pero Lot le dice a los ángeles, no quiero ir a ese monte. En aquel tiempo, culturalmente hablando, los montes eran lugares de adoración. Era ahí donde los ángeles querían que Lot se fuera, a ese monte. Pero Lot dice, no sea que en ese monte que está tan cerca de Sodoma y Gomorra, también me caiga a mí el fuego. Mejor, ¿sabes qué? Déjame irme a otra ciudad, que se llama Zoar. En esa ciudad no entró a la ciudad en sí, sino que dice la Biblia que se escondió en una cueva. Ahora, aquí tenemos la lección de lo que estamos estudiando para concatenar esto. Lot trató de salir del monte, que era un monte de oración, que en lugar de orar ahí en ese monte pidiendo misericordia y darle gracias a Dios por haberlo salvado del juicio de Sodoma, prefirió irse a otra ciudad. Porque Lot es de la idea, como muchos de nosotros, que cambiando de trabajo todo va a mejorar. Porque Lot tiene la idea de que si mejor me voy a esa cueva, las cosas van a cambiar, ángeles, déjenme ir ahí. Y los ángeles dicen, está bien, ándate. Pero te advertimos, tu situación no va a cambiar. Porque no es yéndose a Estados Unidos como va a cambiar su condición. No es cambiándose de barrio, ni de trabajo, ni de esto, ni de lo otro, ni de matrimonio. No es cambiándose de iglesia como las cosas van a cambiar. Pero es lo que nosotros creemos. Por eso somos peregrinos en las iglesias de la ciudad, porque cuando en aquella iglesia donde se fueron a refugiar, resulta que tampoco ahí cambió su situación espiritual, dejan ese lugar y se van a otra. Y se van a otra, y se van a otra. Porque eso fue lo que Lot trató de hacer. Si me voy a Zoar, a esa cueva, las cosas van a ser diferentes. Ahí no me va a alcanzar el mal que he hecho yo al vivir en Sodoma y Gomorra. Y resulta que sus 2 hijitas, ahí fue donde cometieron el incesto. El mal no estaba en la cueva. La solución no estaba en la cueva. La solución estaba en rendir el corazón ante Dios y agradecerle que Él era el que estaba metiéndole fuego y azufre a las ciudades para darle una oportunidad a Lot. Pero él quiso huir y esconderse en un lugar donde según él todo iba a ser diferente.
Por eso el fracaso nos persigue una y otra vez, hasta que regresemos al lugar donde Dios nos está tratando. Esta lección que el Señor me dio esta mañana para mí fue de alto impacto. O sea, porque yo mismo como pastor a veces me he cansado, me he sentido agotado, deprimido, qué sé yo, cuántas cosas humanas, porque soy hombre de barro, y encontré la respuesta del por qué muchas veces hay siervos de Dios que abandonan su congregación por irse a buscar un trabajo, y las cosas siguen saliendo malas. Hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de la mala decisión de Lot, de creer que si cambiaba de lugar, en lugar de ir al monte, irse a una cueva, las cosas iban a ser mejores. No es así. Y eso es lo que Agar tiene que aprender. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender. Por eso esta parte, que es la tercera de esta serie, del principio de un desastre, nos lleva a un final en donde nosotros nos damos cuenta que la culpa está en nosotros. ¿Qué hizo Agar para que Sara la tratara mal? ¿Qué hizo Agar? ¿Qué pasó con Agar mientras regresó a donde estaba Sara y Abraham? Siguió sufriendo el acoso y el maltrato de Sara, pero porque Dios tenía un propósito para esta situación. Que Agar lo conociera sin la interferencia de sus costumbres egipcias, sino a un nivel personal. Agar se creía que por ser egipcia y culturalmente hablando, las egipcias eran mujeres de alta alcurnia. Recuerde que estamos hablando de una sociedad altamente desarrollada como era Egipto. Ya las pirámides, los faraones, el Nilo, la cultura, el idioma, todo era de primer orden. Y pertenecer a Egipto era de élite. Y ahora resulta que está viviendo con un par de ancianos, de los cuales la tomaron como un juguete sexual y que aparte de eso, están pisoteando su dignidad. ¿Se da cuenta? Todo lo que está escondido aquí, y todavía hay más. Agar siguió sufriendo el acoso y el maltrato de Sara, pero era porque Dios tenía un propósito para esta situación. Que Agar lo conociera en una forma personal, sin la interferencia de sus costumbres egipcias. Es por eso que cuando Abraham la echa de su campamento, la segunda vez, ya en el desierto, Dios se le vuelve a aparecer para darle la promesa de cuidar de su hijo. La segunda vez que Agar se encuentra con Dios, ya está lista para ir a otro nivel. Al haber sufrido todo aquello en la tienda de Sarai y que fue tan doloroso, hizo que su forma de ver la vida fuera diferente. La forma de comportarse fue diferente. Ahora Agar está lista para ser bendecida. ¿Pero qué la preparó? ¿En dónde encontró Agar la solución a su conducta para que Dios estuviera agradado con ella y le diera la promesa que le dio más adelante? ¿En dónde cambió el corazón de Agar? Siendo obediente bajo la autoridad de Sara. Ese es el cambio que Agar vio en su propia vida. Fue en ese encuentro en el desierto cuando Agar está embarazada y se ha comportado de forma insolente con su señora cuando Dios le dijo que regresara y se comportara como era debido ante su señora que está sufriendo por su esterilidad. Agar no lo vio. Ella solo sintió a su bebé y empezó a presumirle a la anciana. Y recordemos que en la primera parte y en la segunda parte de estos estudios vimos a Sara sufriendo su esterilidad, sufriendo su edad adulta, culpándose. Si Abraham no se hubiera casado conmigo, quizá ella tendría los hijos que él quiere. Pero se casó conmigo, que soy estéril. Agar no tomó en cuenta la baja autoestima de Sara, porque toda esta situación le está afectando a ella.
Por eso es que los hombres muchas veces sufrimos cuando no logramos llenar las necesidades de nuestra casa. Nos sentimos menos de lo que somos porque no somos capaces de darle a nuestros hijos lo que quieren, porque nuestros hijos piden lo que ven en otros y nosotros no estamos en esa capacidad, y en ese momento viene como un boomerang. No soy capaz de sostener a mis hijos. La esposa ni se da cuenta posiblemente, pero el hombre también se siente menos que nada cuando no logra llevar pan suficiente a su casa. Su hijo le está pidiendo que lo lleve a la playa hace un año. ¿Y de dónde, mi hijo, si apenas tengo gasolina para ir a trabajar? Pero ¿sabes qué? Confiemos en Dios. Y el hijo dice, sí, pero Dios eres tú, papi. Dios eres tú, para mí Dios eres tú. ¿Cuántos padres se han sentido a sí mismos menospreciados porque no son capaces de llenar una necesidad financiera, una necesidad emocional en su familia? Eso no lo ve Agar, eso no lo ve Sara. Y Abraham también está sufriendo por su lado. Es cierto, él quiere un hijo, pero no solamente es un hijo. Abraham quiere un fruto, algo. Y Sara y él están sufriendo, y ahora resulta que Agar está embarazada y le presume a la viejita. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo sentiría que alguien venga de la noche a la mañana y empiece a presumirle? Aquí se me vinieron algunas cosas muy humanas que suceden en las personas de carne y hueso. Fue en ese encuentro en el desierto cuando Agar está embarazada y se ha comportado de forma insolente con su señora, cuando Dios le dijo que regresara y se comportara como era debido ante su señora, que está sufriendo por su esterilidad. Es decir, Agar, no es correcto lo que has hecho. No es correcto que le presumas a Sarai que tú estás embarazada de su esposo y por eso vales más que ella. Eso nos enseña que Dios es justo con todos. Sarai está enojada porque Dios no le ha dado un hijo. Ahora viene Agar y le empieza a mostrar su estómago, su vientre, como diciéndole, tú eres una anciana decrépita, seca y sin hijo. En cambio, yo soy joven, bonita, y tengo un hijo de tu marido, Sarita. Yo soy más importante que tú. ¿Qué sentiría esta anciana? ¿Será que se ponía a reír y dice, no, está bromeando? Aquí hay dolor. Aquí hay heridas. Aquí no lo vemos nosotros, pero está escondida una mujer de carne y hueso que se siente afrentada de su fracaso. Por eso, lo primero que hace una mujer cuando su esposo la engaña con otra mujer es querer conocerla. ¿Qué tiene ella que no tengo yo? ¿Qué te dio ella que no te pude dar yo? ¿Quién es? Quiero conocerla, dame el teléfono, quiero ver quién es para saber si ella está mucho mejor que yo. Ese es el síndrome que hay ahí adentro. Ahora Sara, lógicamente, está sufriendo, que aparte de ser estéril, con la culpa que eso conlleva, con el fracaso que eso conlleva, ahora viene la otra y le empieza a presumir. ¿Qué frase le diría a Agar a Sara? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo amaneció? Bien. ¿No será que por ahí tiene un aguacate? Dice que aquí siento que se me pasa el aguacate. Uy, hablándole de antojos a una mujer que no tiene la capacidad de hacerlo. Fíjese que anoche no pude dormir porque el bebé cómo se me movió. Fíjese, doña Sara. ¿Qué sentiría Sara cuando ella le restregaba esas cosas? Que ese bebé debiera ser de ella y en ella. Pero no se puede. ¿De qué estamos hablando? De dramas familiares. Estamos hablando de fracasos. Que usted como hija no sabe lo que sus padres están sufriendo porque no pueden darle lo que usted necesita. La aman tanto que quieren dárselo. No puedo, mi hija. No me alcanza. Esperemos el aguinaldo, esperemos la indemnización, esperemos la FP.
¿Cuántas veces en su casa sus hijos no lo entienden y lo toman como ingrato, como tacaño, como qué sé yo? Porque no es posible que mi papá no me pueda dar esto. No puedo, no está en mí. Y van al colegio y miran al otro con mejor bolsón, con una tablet, con un celular, lo miran ahí que lo van a dejar en un Mercedes-Benz y al pobre muchacho lo llevan en bus. ¿Qué cree que siente ese patojo? Y como los niños son tan ingratos allá en la clase, le debe decir, ¿y vos en qué te ves? En bicicleta, ¿verdad? Y hermano, esas son las cosas que no vemos que están aquí. Por eso la Escritura no esconde las miserias de sus protagonistas, no las esconde, porque todo esto es nuestro. Yo tengo que ser tan sabio de verme aquí, que hay cosas que yo no puedo darle a mi esposa. Hay cosas que no pude darle a mis hijos y que quizá tuvieron que irse de la casa a buscar lo que necesitaban en otros brazos, porque yo no se los pude dar. Agar se da cuenta que ahora que está bajo la autoridad de Sara, porque Dios le dijo, tuvo que haber llegado un momento en pensar, Dios tiene razón, he sido ingrata, he sido egoísta, he sido pedante con esta viejita que me cobijó y que confió en mí. Y ahora le he restregado que es una viejita seca, parece pasa, que no sirve para nada. Cuando me doy cuenta que no debo actuar así. Agar tuvo que llegar a la conclusión que debiéramos llegar nosotros. Yo soy el culpable. Yo tengo la culpa. Que mi papá haya hecho esto, que mi mamá no me haya dejado herencia, que mis hermanos que no me ayudaron, ese es problema de ellos. Yo debí haber salido adelante. Yo debí haber cuidado más mi vida. Agar tuvo que llegar a la conclusión, realmente he sido ingrata. He sido ingrata. Sara me ha dado de comer, me ha dado su casa para vivir. Es cierto que soy su muchacha, pero me había tratado bien. Pero ahora todo cambió. Y no fue ella la que cambió, fui yo. Porque el regalo de Dios me hizo creerme mejor que ella. Porque la bendición de Dios me hizo creerme que era su favorita. Porque la bendición de Dios para mí de tener este bebé me hizo creer que como egipcia yo soy de una casta especial. Trate de ponerle a Agar sus propios pensamientos. Trate de meterse en esta historia y tratar de sentarse a la orilla de la cama, como me gusta a mí imaginar, y escuchar los pensamientos, ya no de Sara, ya los oímos allá en el capítulo 2, o en la segunda parte, pero escuchemos ahora a Agar hablándose a sí misma. Tienes razón, Sara, ¿cómo no me va a tratar mal si lo que he hecho es aborrecible? Pobre mujer de 90 y pico de años, que no ha tenido hijos, ya está más seca que una pasa, y yo con 25, 30 años estoy en la flor de la vida, ¿y cómo quiero que ella viva lo que yo estoy viviendo si ella no puede? Yo no sé si logro llegar a su corazón. Por eso repito lo que dije desde el principio, este mensaje o este tercer mensaje tiene que cambiarle a usted la perspectiva. Tiene que cambiarle su forma de creerse usted y de creerme yo mismo. Muchas personas que están en la iglesia se creen mejores que otros porque han recibido más regalos de Dios que otros. Empiezan a verse como mejores, como una casta especial que no tienen por qué interactuar con los otros, que para ellos no valen lo mismo. A ellos Dios, o a nosotros Dios nos dice, no te creas más que otros porque no tienen lo que tú, porque yo te lo he dado.
No presumas que eres mejor que otros por el carro que manejas, por las cosas de lujo que tienes, por los hijos inteligentes que te he dado, por la ropa que vistes. Pero aún en medio de su angustia, Agar se dio cuenta al final que aquel personaje que se le apareció, porque para nosotros es Dios, sí, pero para Agar, que no conoce a Dios, ¿quién es ese hombre? Aquí dice que era Jehová, era Dios, el ángel del Señor, excelente para nosotros, pero para ella no. Ella no conoce a Dios. Lo está empezando a conocer cuando regresó, cuando fue de regreso. Ahí empezó a conocer a Dios. Cuando fue confrontada con su conducta. Entonces para Sara, ese ser, ese personaje que se le apareció posiblemente era un beduino del desierto, alguien que se baja del camello y le dice, ¿a dónde vas, Agar? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ni siquiera se preguntó, ¿y cómo sabe mi nombre? Por eso es que para nosotros estamos leyendo con la lupa del Espíritu Santo, pero si nos metemos ahí, esa persona es un beduino del desierto que se le apareció, y Agar, como siendo de Egipto, estaba acostumbrada a ver camellos, a ver beduinos en el desierto cuando iban de un lado a otro. Para ella no es Dios, es simplemente un hombre que tiene autoridad como para hablarle. Pero ahora las cosas van a cambiar. En medio de su angustia, Agar se dio cuenta al final que aquel personaje que se le apareció quizás con forma de beduino o un hombre del desierto era el mismo Dios. Es por eso que se queda asombrada y le pone el nombre de aquel lugar. La segunda vez se le vuelve a aparecer, solo que ahora dice algo. Este no es un hombre común y corriente. ¿Cuándo lo descubrió? En el verso 10. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, he aquí has concebido. Recuerde que está embarazada. No ha nacido el bebé, está embarazada. Y darás a luz un hijo. Y ahora Agar está escuchando algo que nunca esperó escuchar. Y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. O sea que ahí en la casa de Sara, donde he sido afligida, Dios me ha visto. O sea que Dios se ha dado cuenta. Eso lo está descubriendo Agar hasta ahorita. Cuando regresó y siguió llevando, por así decirlo, siguió llevando palo. Ahora Agar se da cuenta, ahora entiendo que necesitaba ese trato porque Dios me estaba viendo. O sea que para Dios todo mi sufrimiento no pasó por gusto. Y esa es la buena noticia de toda esta historia. Todo lo que a usted le ha pasado, sus lágrimas, sus momentos de soledad, de tristeza, de impotencia, esos momentos en que tiene que tomar una decisión, o paga el recibo del agua, o compra un plátano, o si compra huevos no paga la luz. En esos momentos Dios estuvo ahí. Eso es lo que Agar está descubriendo ahorita. Porque el ángel, que para ella era un ser, le está diciendo, porque el Señor ha oído, no dice yo he oído. Así que no importa lo que usted haya orado. No importa lo inútil que usted se ha sentido, lo menospreciado. No importa qué aplastado se ha sentido porque su jefe lo ha cargado con más responsabilidad o no le ha aumentado el sueldo. No importa, Dios está ahí. Porque a usted le conviene pasar eso. Porque lo están purificando, lo están enseñando. Están tratando con usted en alguna área que solo usted puede identificar. En mi caso sería el orgullo, la petulancia, lo militarote, todo eso. Necesita Dios tenerme en esos lugares para pulirme y quitarme esas cosas que todavía arrastro. Porque el Señor ha oído tu aflicción y Él será hombre indómito
como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Incluso le está diciendo dónde va a vivir su bebé. Y en ese momento Agar entiende algo. Dios está conmigo, Dios me ve. Dios ha visto mi aflicción. O sea que no pasé por gusto el maltrato de Sara. Aparte que me lo merecía por malcriada, ahora Dios me muestra que no permitió que Sara pasara más allá de donde yo necesitaba. Y es en donde yo le digo, Señor, gracias, porque si tú le das permiso a esa persona que me hable así, tiene que ser bueno para mí, porque tú le das permiso. Porque yo necesito ser tratado así. Gracias. Gracias. Ahora, lógicamente, yo no me pongo como ejemplo. Estoy tomando como ejemplo a Agar, una egipcia que nos da una cátedra de cómo encontrarse con Dios. Entonces, muchas personas que están en la iglesia creen que son mejores. A ellos y a nosotros, Dios nos dice, no te creas más que otros porque no tienen lo que tú tienes, porque yo te lo he dado. No presumas que eres mejor que otros por las cosas materiales que puedas tener. Y entonces Agar descubre que aún en medio de su angustia, Agar se dio cuenta al final que aquel personaje que se le apareció quizá con forma de beduino o un hombre en el desierto era el mismo Dios. Es por eso que se quedó asombrada y a aquel lugar le pone el viviente que me ve. ¿Qué significa ese nombre? Agar está confesando que en medio de su vida atormentada, de su experiencia de orgullo y menosprecio hacia la mujer que sufre su esterilidad, aún en medio de su vida llena de prejuicios egipcios, culturales, académicos, Dios la visita, la compadece, le promete cuidar de su hijo cuando nazca, incluso le da un nombre que será Ismael, que significa Dios escucha. Agar reconoce que aquel personaje es el mismo Dios que la quiere bendecir, que le quiere cambiar desde su interior. Es por eso que le da otra oportunidad, que regrese donde Sarai para que termine su proceso de purificación. Ahí donde usted está, ahí lo están purificando. Donde le dicen inútil, no servís para nada, mejor no hubieras nacido, eres una basura, eres una rémora, cualquier cosa. Dígale, Señor, gracias, me lo merezco. Si esto es necesario para mí, Señor, gracias. No me voy a defender, tú estás aquí. Como he aprendido a decirle al Señor, ¿escuchaste lo que me dijeron, Señor? ¿Escuchaste? ¿Qué piensas hacer con eso? Pero también le doy vuelta. ¿Me oíste hablar, Señor? ¿Qué piensas hacer conmigo? Porque no es solo qué me dijeron, ¿qué dije? ¿Oíste lo que dije, Señor? ¡Qué vergüenza! No tuve que haber hablado así, perdóname. Con razón me merezco, Señor, esos tratos tan ásperos que vienen a mi vida. Esta lección es para nosotros hoy en día, mi querido. Dios nos ve en nuestras luces y sombras. Nos ve cuando fracasamos miserablemente ante las tentaciones. Nos ve cuando estamos en un túnel sin luz al final, pero Él siempre está ahí para levantarnos y hacer su voluntad en nuestras vidas. Aún en nuestras noches más oscuras del alma, Dios está viéndonos sufrir el dolor de haberle fallado a nuestra esposa, a nuestros hijos, a su iglesia, porque Él es el viviente que nos ve. Eso es lo que Agar hizo. Y ahora dice en el verso 13, y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Ahora ella entiende que no es un hombre cualquiera el que está hablando con ella, es el mismo Dios. Y ahora la primera vez y única vez que una mujer habla cara a cara con Dios aparece aquí.
y le dice, tú eres un Dios que ve, tú eres un Dios que ve. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi, que significa que está entre Cades y Barnea, que significa el pozo del viviente que me ve. Y ahí fue donde vivió. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. ¿De dónde lo sacó Abraham? A Agar se lo dijo. No debió habérselo dicho, no, se lo dijo. Abraham, Dios se me apareció. Tu Dios me habló. Y aquí podemos meternos. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que va a cuidar a tu hijo. Que va a ser grande. Que su descendencia va a ser grande. ¿Y qué más te dijo? Imagínese al viejito preguntándole a la muchacha que se convirtió en su maestro. ¿Y te dijo algo de acuerdo con respecto a mi hijo? Sí. Dijo que le pusiéramos Ismael. Y para Abraham, lógico, él lo traduce rapidito. Nosotros no, porque no somos hebreos. Pero para Abraham es facilísimo. Es como decir, good morning, me dijo buenos días. Cuando le dijo Ismael, él rapidito. Dios ve, Dios escucha. Ismael. La terminación, él, es Dios escucha. Y si Dios escuchó a Agar, ¿qué sigue? Me va a escuchar a mí también. Si esto no lo alivia, no sé. Si Dios escuchó a Agar, que es egipcia, que tanto que ha sufrido, porque lleva mi hijo, si Dios escuchó a esta muchacha, me va a oír a mí también. Ahí la fe de Abraham se cimentó. Solo era cuestión de esperar el tiempo, el cairo de Dios. Dios te escucha, mi querido. Dios te ve en tus momentos de luces y sombras. Dios te ve en aquellas noches cuando mojas tu almohada y no encuentras las respuestas que necesitas. Dios está ahí a la orilla de la cama. Pero lo que pasa es que a nosotros no nos gusta sufrir. Y preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora usted entiende, porque te estoy cambiando. Como Jacob, después de la lucha con aquel ser, lo cambió para Israel hasta el día de hoy. ¿Usted cree que está solo en sus angustias? ¿Usted cree que cuando abre la refri y apenas hay una tortilla toda tostada desde hace como 2 semanas, que ya no queda ni azúcar en el bote, que hay que echarle café al bote del azúcar y moverlo para medio sacarlo un poquito dulce? Dios se está hiriendo y está oyendo su pensamiento. Está escuchando sus quejas. Por eso Dios es tan bueno que no nos manda un rayo cuando nos quejamos. Porque Él entiende eso. Él sabe, como dice el salmista, que somos polvo. Y algo interesante que está escondido aquí, cuando Agar se queda viviendo, porque ya no regresó, después de ese segundo encuentro, que Agar ya quedó totalmente en las manos de Dios, en Beer Lahai Roi, en el pozo del viviente que me ve, se quedó viviendo ahí. Tiempo después, tan maravilloso que es eso, tiempo después, Abraham está sacrificando a Isaac. Y el Señor le dice, no, ahí está el cordero, deja libre a Isaac. Y entonces esta escena me gusta tanto porque me hace ver cómo Dios va concatenando las cosas. Ismael se va a vivir con su mamá al pozo del viviente que me ve, que se convirtió después en un clan, se convirtió en una ciudad. Y cuando Abraham baja del monte, se dividen. Abraham va a su tienda, Isaac va a visitar a su hermano y dice, e Isaac se fue al pozo del viviente que me ve. ¿A qué fue, Marlo? A visitar a su hermanito.
a su hermano mayor. De ahí sale Isaac y una mujer viene en un camello. Y la mujer pregunta, ¿y ese que viene de ahí quién es? Ese es mi señor. Se cubrió. ¿A qué fue Isaac? A visitar a su hermano. ¿A qué fue? A ver a su hermanito. Que aunque se separaron por cualquier motivo, sigue siendo su hermanito. Isaac, después del sacrificio, de haber visto el puñal, porque usted cree que nosotros vemos la escena como que Abraham hizo esto y no, momentito, no. Isaac está viendo el cuchillo. Isaac está amarrado. Isaac no se puede mover. Isaac está estirado ahí, con las piernas y las manos amarradas. Él está viendo a su papá con el cuchillo levantado. Isaac no oyó la voz de Dios, porque a quien Dios le habló fue a Abraham. Y de repente Abraham se detiene y voltea a ver y hay un cordero. Y lo primero que hizo fue acercar el cuchillo y dijo, y Isaac pensó que ya me lo ensartó. Pero no, era para romper las ligaduras. Levántate, mi hijo, levántate, y agarran al cordero. Bueno, ¿qué sentiría Isaac cuando vio eso? A ver quién se pone en ese momentito en el altar y siente el miedo de la muerte. Y siente el miedo de la puñalada abriéndole el corazón. ¿Quién se pone ahí y me explica en pocas palabras qué fue a hacer Isaac? A ver la Jai Roy. ¿Qué fue a hacer? A visitar a su hermano para qué? Contarle. Estoy vivo por Dios. Estoy vivo por Dios, Ismael. Tú también vas a vivir. Así como Dios me dio la vida. ¿Y qué te pasó? Me imagino, eso será otro mensaje de la serie. De ahí, cuando Isaac sale ya con su corazón tranquilo de haber participado a su hermano, el gran milagro, está listo para casarse. Y aparece Rebeca. Nosotros vemos las historias de la Biblia así, abuelo de pájaro, pero aquí adentro estamos nosotros metidos. Nosotros también fuimos traspasados de un miedo. Por eso Vladi nos enseñó que no es el sacrificio de Isaac, sino la atadura de Isaac, porque él no fue sacrificado, pero él sí sintió la muerte. En cambio Jesús la vivió. Por eso es que Isaac está conectado con la muerte de Jesús. Jesús sí la vivió. Él apenas la sintió. Y eso fue suficiente para que al regresar del monte, Isaac se fuera a ver a su hermano. Y Abraham siguió su camino. 3 lecciones. Dios lo ve. Dios sigue siendo el viviente que me ve. Tú me ves sufrir, Señor. Tú me ves con esa angustia. Mi esposo no lo ve, mi esposa no lo ve, mis hijos no lo ven, pero tú sí me ves. Tú sabes lo que estoy sufriendo porque no logro dar la talla. Tú sabes, Señor, lo que hay, las tormentas que hay aquí adentro. Tú lo sabes. Y el único que me puede ayudar eres tú. ¿Qué me queda, Señor? Como Pedro, decirle, ¿y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si solo tú eres el dueño del oro y la plata. ¿A quién más puedo ir? Maravilloso todo esto. Que nos abre una ventana para ver la naturaleza humana de estas gentes. Que no fueron héroes ni heroínas así porque sí. Fueron hombres y mujeres que lloraron, que sangraron por dentro.
que Agar tuvo que pasar esos periodos de maltrato porque se lo merecía. Se lo merecía. Y si usted me disculpa, usted merece lo que recibió porque usted tuvo la culpa. No fue el otro, fue usted. No fue Sara, no fue Abraham, no fue Agar, fueron los tres. Pero Dios, el viviente que me ve, estuvo siempre ahí. Y Él no nos va a dejar a la deriva. Él no nos va a abandonar. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Quizás sea un buen momento para que usted le diga, Señor, ahora, pensándolo bien, me merezco todo esto. No fue la herencia de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis tíos. No fueron ellos los culpables, yo, Señor. Porque yo necesitaba conocerte cara a cara. Porque yo nunca quise reconocer que tú has estado conmigo. Que tú me tomaste como hijo y como tal necesito disciplina. Necesito corrección. Y ahora entiendo que tú le das permiso a las personas que me han tratado mal porque es bueno para mí, Señor. Así como muchas veces a mí me das permiso para tratar mal a alguien, después, como hiciste con Faraón, me pides cuenta de lo que hice. No logro entender todo eso, pero acepto, Señor, mi condición. Yo creí en ese hombre. Creí en sus promesas. Cuando entré a ese trabajo, todos me aplaudieron, Señor, y me sonrieron y toda la cosa, pero hoy las cosas se ponen difíciles. Pero es mi culpa, porque puse mi confianza en esa empresa, en ese trabajo, en esa persona. Mi matrimonio se fue a la deriva porque yo tuve la culpa, Señor. Porque creí que arreglando las cosas a mi manera, todo iba a salir bien, como Sara cuando tomó aquella decisión. Anoche estuve pensando, si al menos, Señor, me hubiera dormido tranquila, sin pensar y darle vueltas al asunto, Agar no hubiera aparecido en nuestra historia. Yo tuve la culpa, Señor. No fue Agar. Ella fue víctima. Ahora escuchemos a Agar. Yo tuve la culpa, Señor, que mi ama me tratara mal. Me porté mal, fui orgullosa. Ahora escuchemos a Abraham. Yo tuve la culpa, Señor, de que mi hijo fuera desterrado y que no creciera con mi otro hijo Isaac. Yo tuve la culpa. Que él tuviera que haberse ido de nuestra casa. Porque yo creí en las palabras del corazón imperfecto de Sara. Ella no fue la culpable, yo fui la culpable. La pregunta de esta noche, iglesia: ¿quién culpó entonces de toda su tragedia? No fue Dios, no fue su ex, no fue su papá ni su mamá, no fueron sus hermanos, fue usted, fui yo. Yo fui el culpable de haberme quedado con esos hijos sin mamá. Yo fui el culpable. Porque creí que haciendo las cosas como se hacen en el mundo, todo iba a salir bien. Como Lot cuando se fue a esa cueva. Él pensó que cambiando de lugar las cosas iban a mejorar. Y lo único que logró es que sus dos hijas dieran a luz dos tribus enemigas de Israel. Yo fui el culpable. No se trata de condenarnos, se trata de aceptar nuestra responsabilidad, porque en medio de todo viene el epítome de todo. Señor, gracias, que a pesar de mis fracasos, a pesar, Señor, de mis imprudencias, tú sabías que yo iba al fracaso y me dejaste, pero ahora me doy cuenta que siempre estuviste ahí. No puedo quejarme que estuve solo, Señor. No.
nada de que soy huérfano, nada de que he sido abandonado, de que me tiraron a la basura de la vida. No, Señor, nada de eso, Señor. Tú estuviste ahí conmigo, escuchaste mis pensamientos, me viste cometer errores, sabías a dónde iba y no me detuviste. Pero hoy es un nuevo principio. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.